¿no? Eso les doy la pregunta 1, ¿no? O sea, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Les doy una ecuación en diferencia. Esa ecuación en diferencia usaba métodos iterativos, creo que ¿qué sería nuestra materia? Algoritmos. ¿Qué materia lleva? Resuelven estas ecuaciones en diferencia por iteraciones. Métodos numéricos, ¿no? En métodos numéricos resuelven estas ecuaciones en diferencia por iteraciones, ¿no? Como les he dicho, esta es una ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial, pero con muestras en tiempo discreto, ¿no? Entonces les decía, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hallar y de n, ¿no? La salida. Por decir, lo más clásico, una ecuación de segundo grado, de segundo orden, ¿no? La respuesta en tiempo continuo de una ecuación diferencial de grado 2 para un sistema físico, digamos, ¿no? Vendría a ser eso, ¿no? Pero lo que ustedes hacían en el tema de métodos numéricos era eso, ¿no? Encontrar esta solución, o sea, encontraban la solución muestreada. Eso es lo que hacían. Y dependiendo de este n, les podía dar, digamos, si es un n pequeño, entonces, si utilizaran un n pequeño, la solución va a tener menos muestras. Y si es n pequeño, ahí más o menos no me ubico bien, ¿no? Como en la solución, ¿no? O qué forma tiene la solución de salida, ¿no? Y si tengo más muestras, entonces ahí sí se ubica, ¿no? Que es más o menos una señal que está oscilando, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí lo que yo les pido en el inciso A, ¿qué les pido en el inciso A? Calcular la transformada Z. ¿Listo? Aplicando la transformada Z. Es una ecuación, aplico la transformada Z a los dos, ¿no? Aplicando la transformada Z, entonces la transformada de Z de Y de N va a ser X de Z, ¿no? Menos, esta es una constante, la transformada de Y N menos 1, es una traslación, va a ser Z a la menos 1 por Y de Z, más un sexto de la traslación, ¿cuánto es? Menos 2. Z elevado a la menos 2 por Y de Z. Y esto es igual a un tercio de X. Diré, la transformada va a ser Z de menos 1 porque la traslación es menos 1, ¿no? Por X a la Z. Este es el método 1 y el método 2 les he dicho en clase, ¿no? ¿Cuál es el método 2? Cuando la señal, cuando tengo esta es mi señal de entrada, ¿no? XD. Y en la clase les he dicho, ¿qué pasa si mi señal de entrada es la función de impulso? ¿Qué pasa? Esto hemos visto en teoría, ¿no? Entonces, sería que Y de N va a ser igual a HD, ¿no? Y con esto podrían aplicar la transformada y encontrar H de Z, ¿no? La transformada o la función de transferencia en el tiempo discreto. Aquí le aplican la transformada y encuentran. O sea, van a llegar a lo mismo. Se aplican lo que yo estoy haciendo o lo que hemos dicho en clases, ¿no? Van a llegar a lo mismo. Si quieren pueden hacer la prueba, ¿no? Y aquí simplemente yo factorizo. Esta factorización va a tener 1 menos 5 sextos Z a la menos 1 más un sexto Z a la menos 2. Y esto va a ser a un tercio Z a la
a la menos 1, ¿no? Aquí es menos 1. Y tienen que hacer lo mismo. Ahí tiene, les he dado 2, ¿no? 2 funciones. Entonces, y de z por x de z va a ser igual a ¿qué? Está multiplicando, pasa a dividir, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces va a ser z menos 1 y aquí va a ser 3, 1 menos 5 sextos z a la menos 1 más 1 sexto z a la menos 2, ¿no? Entonces, ya. Aquí voy a multiplicar por 2, dividir entre 2 para que se me vaya ese 6 y voy a multiplicar por 2z al cuadrado. Y de aquí tendría que, ¿esto qué es? Y sobre z, y sobre x. La función de transferencia, ¿no? Entonces aquí va a obtener 2z, ¿no? Menos 1 más 2, ¿no? Y aquí va a ser 3 por 2, 6. 6z al cuadrado, 3 por 2, 6, se va a ir, va a ser menos 5, menos 5z, 3 por 2, 6, y esto va a ser más 1, ¿no? 3 por 2, 6, 6 dividido entre 6, 2 menos 2, 0, ¿no? ¿Listo? Esa es la función de transferencia que les pido. Simplemente es aplicar la transformada z, ¿no? Para el punto 1, les doy 2. ¿Ya? Inciso B, ¿qué les pido? Este es otro ejercicio, no es el mismo, ¿no? Por si acaso. Entonces, pero tienen que hacer de la misma manera. Entonces, ya estaría resuelto el punto 1, ¿no? Con MATLAB o de forma manual en uno. El punto 2 sí o sí tiene que ser con MATLAB, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, h de z ya hemos calculado, ¿no? Por si acaso, ya se ha subido el tema de los archivos que necesitan, ¿no? Necesitan 2 archivos. ¿Qué el sistema es? ¿Qué les pido? Diagrama de polos y cero. Ya, diagrama de polos y cero. Eso tienen que encontrarlo en MATLAB, ¿no? Entonces, como les decía en clases, HDN tiene que ser causal. ¿Cuándo va a ser causal HDN? Aquí, esta es la gráfica de HDN. ¿Ya? Entonces es causal, aquí si se fijan hay 0, cuando es n menor, es negativo, ¿no? Y la función HDN, o sea, en muestras, h de z, y esto, y la función de respuesta de impulso es h minúscula de n, ¿no? Eso tiene que ser causal, entonces me tienen que mostrar esta gráfica de HDN, ¿ya? Aquí está la gráfica de HDN, entonces tienen que graficar, esto tienen que convertir a la transformada inversa, ¿no? Tienen que hallar la transformada inversa, con MATLAB. Ya, pueden hacer con MATLAB o de forma analítica, depende de ustedes. Entonces van a tener HDN. Ese HDN, ¿qué va a ser esto, no? Hago una transformación y voy a encontrar HDN, ¿no? Y eso grafico. Y de la gráfica, ¿qué me tiene que salir? Que solo tiene que tener valores positivos, ¿no? Entonces va a salir de esta manera.
obviamente muestras, ¿no? Porque este de HN son muestras, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí anda, vuelven al dominio de las muestras, transformada inversa, ¿no? Y de esa manera me demuestran que es causal. Ahí les pide la pregunta 2, causal, ¿no? ¿Es causal o no es causal el sistema? El gráfico, del gráfico veo que para valores negativos de n es 0. Y para valores positivos hay función, ¿no? Entonces, causal. 2. El tema de las gráficas están aquí. Aquí tengo una gráfica de diagramas de polos y ceros. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuándo va a ser estable el sistema? ¿Cuándo va a ser estable? Tienen que graficar en MATLAB el tema de polos y ceros. ¿Ya? Entonces, si está dentro del radio unitario 1, por decir un polo aquí y aquí, si está dentro de este radio, entonces el sistema es estable. Entonces, eso tienen que graficar, ¿no? En mi gráfica el sistema es estable. Para eso les doy el tema de qué. Les digo, tienen que hallar las raíces, ¿no? Aquí son los ceros y aquí son los polos. Y ahí les doy la función, ¿no? ¿Con qué van a hallar los ceros y con qué van a hallar los polos? Una vez que me hallen eso, los ceros y los polos, ¿aquí cuánto va a ser? Directo, cero, ¿no? En el numerador están los ceros y en el denominador están los polos. Entonces, resolviendo esto igualando a 0, de aquí saco que es 0, ¿no? Entonces aquí sería un 0. Y de aquí no sé cuánto sale el polo, ¿no? Pero este sistema es estable. ¿Ya? Dije, si el 0 estuviera fuera del círculo unitario. Si el 0 estuviera fuera del círculo unitario, ya el sistema sigue siendo estable. El tema es aquí abajo. ¿Pero qué significa? Significa, bueno, en el tema de estabilidad, a ver, ¿qué podría haber? Si fuera aquí. Si el 0 estuviera afuera. Es decir, esto fuera Z igual a 5. Z menos 10. Entonces ahí sería el 0 estuviera afuera, ¿no? En realidad no tendría ningún significado, digamos, ¿no? Simplemente tendría que el 0 estuviera ahí, digamos, el Z igual a 10, ¿no? O sea, no me afecta al tema de la estabilidad ese valor de Z igual a 10, o sea, o si el 0 fuera 10 y estuviera fuera del círculo de radio unitario, ¿no? Tal vez me podría afectar en el tema de la respuesta en frecuencia, ¿sí? La respuesta en frecuencia, la respuesta en frecuencia y la respuesta en fase. Ahí me puede afectar este tema de el 0, que sea 10 y esté fuera del círculo de radio unitario, ¿ya? No, nadie me va a afectar. Entonces, tienen que encontrar eso y los dos sistemas son estables, ¿no? Entonces van a caer el 0 y el polo van a caer dentro del círculo de radio unitario. Si fuera en el límite, entonces, como les decía en clases, puede y no puede que sea estable. Entonces hay que hacer otro tipo de análisis cuando la raíz cae aquí. ¿Ya? Es igual, lo vamos a ver más adelante, les voy a dar algún ejercicio cuando cae el polo en el tema del límite y lo vamos a analizar, se analiza de otra manera. ¿Ya? Entonces puede que no, puede y no puede que sea estable el sistema. ¿Ya? Entonces, eso sería la pregunta 2, ¿no? Al hallar las raíces, simplemente tienen que resolver este polinomio, numerador, denominador, y tienen que graficar, ¿no? Y también les pido la gráfica de la región de convergencia, ¿no? Entonces, para el ejemplo, creo que la región de convergencia va a ser este punto.
Punto 2. ¿Qué más les pido en el 2? La roca es la región de convergencia, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí está mi grafiquito, hermano. Entonces el sistema es estable. ¿Qué más les pido en el 2? Si es causal, dije. Causal es con la gráfica HDN, ¿no? Esa gráfica tiene que ser HDN, tiene que, o sea, encontrar la antitransformada de la función de transferencia. El sistema es causal, de acuerdo a la gráfica HDN, el sistema es estable, tiene que encontrar los polos y los ceros y hacer la gráfica, ¿no? El inciso C sería. Trazar las respuestas de magnitud. ¿Ya? Entonces, para el tema de magnitud, es el C, ¿no? Sí, sí. Bueno. El C me tiene que encontrar simplemente esta gráfica, ¿no? De cómo es la magnitud en frecuencia versus ganancia, ¿no? Y el tema de la fase versus frecuencia. Y si quieren pueden sacar el poquito más ahí. Acérquense.